Es imposible situar con precisión el origen de los movimientos feministas. Sabemos de poetas que en la antigüedad imaginaban un mundo donde gobernaran las mujeres, de damas que en la Edad Media reivindicaban la igualdad. Durante la Revolución Francesa, Olympe de Gouges redactó y proclamó la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas, dado que la Declaración des droits de l'homme et des citoyens no incluía nuestro género, y fue guillotinada por eso. Desde entonces, la lucha ha conocido épocas más tranquilas y otras más incendiarias, pero nunca se ha detenido. México es uno de los países del mundo en donde la vida de las mujeres corre más peligro. Según algunas ONG, aquí cada día 9 mujeres son asesinadas, aunque las cifras oficiales hablan de 2 feminicidios diarios. Las manifestaciones de protesta de este último año son una prueba inequívoca del hartazgo y la rabia que esta situación provoca. No hay un solo feminismo, sino una gran pluralidad de ellos. Sus demandas son muchas y cambian según los pueblos, las cosmovisiones, las clases sociales y las generaciones. Sin duda, la más urgente es el derecho a vivir, pero también a la integridad física y psicológica, a decidir sobre nuestro cuerpo, a la igualdad de salario, a romper el techo de cristal en los espacios laborales, a adquirir visibilidad pública, a acceder a responsabilidades políticas, a repartir de otras formas las labores domésticas de cuidado y de crianza, a relaciones de pareja respetuosas y equitativas, por mencionar solo algunas. Si bien la lucha feminista es global y legítima en todas las latitudes, no es lo mismo hacerla en Manhattan que en la Sierra Mije, en Pekín o en Tucumán. El momento en que una mujer se da cuenta de que vive en una sociedad patriarcal y se plantea desde el lugar que le toque dejar de ser funcional a ese sistema, es el momento en que nace como feminista, nos dice Liliana Colanzi. ¿Te has preguntado en qué parte de este proceso te encuentras tú? No importa cuántos siglos lleve esta lucha, ni cuánto tiempo haga falta para conseguir la igualdad. Las mujeres la obtendremos y estamos dispuestas a todo para conseguirla. Buenas noches, bienvenidos al programa de la Revista de la Universidad. Estamos adentrándonos en el tema de feminismos. Hoy tenemos con nosotros a Gabriela Jáuregui, una escritora, poeta, narradora, es editora también, fundó con otro grupo de personas una editorial llamada Surplus, el mismo nombre Sur, ¿no? Nos orienta la mirada hacia lugares donde tradicionalmente hay más necesidad de escuchar. Gaby, también estaba viendo ahorita en el camerino que eres traductora, y es cierto, y es muy importante siempre mencionarlo porque es una primera función de servir para dejar escuchar la voz de otra persona. Uh-huh. Y además, feminista, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue tu despertar feminista, Gaby? Creo que, bueno, primero que nada, hola, buenas noches, gracias por invitarme a platicar. El despertar feminista. Es como, más que un despertar quizás, es como ponerte unos lentes, ¿no? Como que de pronto la vida la ves enfocada de otra forma cuando tienes los lentes feministas. Y es curioso, supongo que yo estudié muchísima teoría y temas feministas, pero una cosa es como tenerlo aquí y otra cosa es ya vivirlo en el cuerpo, en la práctica, y tener que como lidiar con los temas de opresión o desigualdad o de violencia de los que hablan muchas de las feministas. Una cosa es la teoría y otra cosa es cuando te pasa a ti. Te iba a preguntar, ¿hay eventos que te empiezan a pasar en una vida de mujer que te hacen tomar en cuenta de esto estaban hablando? Claro, exacto. Así fue lo que me pasó a mí. Digo, quizás no es la forma en la que muchas llegan al feminismo, pero esa fue la forma en la que yo llegué. Pues yo tendría la tendencia a pensar que sí, porque hablamos de despertar feminista o de ponerse los lentes. O sea, uno llegaría incluso a cuestionarse si entonces uno no nace feminista, sino se hace. Claro, como diría Simone de Beauvoir. Sí, yo siento que, digo, puede ser que ahora las chiquititas que están naciendo nacieran feministas, pero siento que para poderlo poner en práctica, porque es una vivencia, no solo es una ideología o algo abstracto o una filosofía, es una forma de vivir la vida. Uh-huh. Y creo que eso pues solo viene con la experiencia y eso es algo que te haces, no que naces, ¿no? Claro. Y quizás sería entonces posible imaginar
un momento en que no sea necesario el feminismo también, que no sea necesario volverse feminista. Sería el momento ideal. Es decir, un momento en el que el tema de inequidad, de desigualdad y de violencia de género ya no existan, pues sí, de cierta forma es un poco como el proyecto del feminismo sería que ya no hubiera ese momento, y en ese momento pues ya el feminismo se ve algo como algo que pasó en la historia y que no necesita seguir sucediendo, pero es un poco, de cierta forma, al menos ahorita y más en este país donde asesinan a casi 10 mujeres al día, incluyendo niñas, por ser mujeres, es decir, donde hay 9, casi 10 feminicidios al día. Es muy difícil pensar en ese momento, pero sí, idealmente es un poco como la idea de revolución, ¿no? La revolución la haces para que algún día ya no tengas que hacer la revolución, pero para llegar ahí como que estás en la revolución permanente, ¿no? Claro, como de hecho, sí, es como es un poco la zanahoria, o sea, nos hace avanzar, pero quizás nunca hay que bajar la guardia. Los movimientos contra incluso la esclavitud resurge, o sea, para la igualdad, ¿no? Las revoluciones, la desigualdad resurge, o sea, pareciera sí, que el colonialismo no ha dejado de existir. Agarra otras formas, digamos, ¿no? Se va adaptando para poder como regresar, ¿no? La reacción siempre está pendiente. Uf. Hiciste un libro maravilloso, lo editaste, invitaste a unas 10, 12 autoras a participar en este libro llamado Tsunami. ¿Sí? ¿Qué ha suscitado este libro? Cuéntanos un poco este libro y la existencia de este libro, ¿qué ha suscitado? Bueno, pues el primero, la gestación del libro fue algo que yo sentía muy necesario y que había como una especie de hueco ahí entre el discurso feminista justamente académico y como todos los escritos súper interesantes y importantes y relevantes, pero que se hacían desde la academia, y de pronto la lucha que estaba en las calles. Y en medio, como que lo único que quedaba, un poco generalizando, era el discurso de redes, ¿no? Como Twitter, Facebook, lo que sea. Y ahí como que se radicalizaba todo. Si alguien ponía cualquier cosa, una mujer específicamente, hacía alusión a algún tipo de tema de género o de violencia de género, pues las respuestas o bien eran como sí, claro, sí, ¿no? O bien eran muérete, te voy a descuartizar, te voy a violar 10 veces, como cosas así de wow. Sí, no es un espacio para el matiz. No, cero. Ni para la reflexión como pausada, ¿no? Es más, incluso cuando hay muy buenos posts o cosas, se pierden en un timeline que ya de pronto era como, oye, yo quería leer eso que dijo Yael, ¿dónde quedó? Y nunca lo vuelves a encontrar porque el algoritmo ya no te lo vuelve a presentar, en fin. Sí. Entonces, sentía yo que justamente ahí había una oportunidad para hacer un tipo de reflexión y de tomarnos el tiempo y el espacio de pensar justamente entre estar poniendo el cuerpo en la calle, en las marchas, ¿no? Y el tema más, de reflexión a larguísimo plazo, etcétera, académico. Entonces, como que algo intermedio era lo que este libro quería hacer. Y que fuera como una especie de puente para las personas que se sienten excluidas del discurso académico, o bien las personas que se la pasan pensando, pero dicen, bueno, yo no tengo un lugar en esta marcha en la calle o lo que fuera, que eso es menos el caso, ¿no? Pero el otro caso claro. Sí es más común. Entonces, bueno, no, hay gente que no se siente forzosamente identificada con las marchas en la calle, sobre todo cuando se desbordan un poco, o hay gente que pretende que que hay desbordamientos. Exacto, ¿no? O quieren llamarlos desbordamientos. Vamos a volver a eso. Sí, ahorita. Pero, ¿qué pasó cuando este tsunami aparece? ¿Qué experiencias se han suscitado en torno a esta obra colectiva? Entonces, sí, entonces pasó eso, de ahí salió el libro. Invité a estas mujeres porque son escritoras, pensadoras, periodistas, lingüistas, etcétera. Gente que trabaja con la palabra, mujeres que trabajan con la palabra, que no todas somos ni del mismo lugar, ni del mismo medio, ni siquiera, digamos, todas escritoras o todas, ¿no? Sino que yo buscaba que hubiera justamente una diversidad y una pluralidad de voces ahí. Pero sí todas pertenecen al territorio llamado México. Sí, y de alguna forma a la palabra mujer, ¿no? Como, y la pregunta muy grande que les hice era como, ¿para ti qué es ser mujer en México? Un poco, hoy en día, ¿no? Y ya
era extensión libre, género, valga el juego de palabras, libre también, entonces como que ya se podían ellas hacer. Lo que sucedió en el libro y en torno al libro es que se volvió como una especie de comunidad. O sea, entre los textos habían ecos, resonancias, desacuerdos y acuerdos, cosas así. Entre las escritoras se empezaron a dialogar, ya muchas ya se conocían, pero otras no, y de pronto pues, se ha vuelto como una pequeña comunidad. Y lo mismo ha sucedido en el mundo más grande, o sea, fue muy bien recibido. O sea, la gente se va sumando a este pequeño colectivo de reflexión. Exacto, como que han establecido lazos con ustedes. Sí, como que hubo muchas respuestas, mensajitos, posts otra vez, cosas así que puedes medir de cierta forma en redes, pero también en las presentaciones, que han habido muchas. Fue muy, muy emocionante ver jóvenes estudiantes, muchas chavitas puestas, preguntando, etcétera. También me parece importante porque pues compartimos el mundo y justamente el problema nos compete. Generó un diálogo con los hombres, no era así nada más como de toma aquí tu patada en los huevos, ¿sabes? Pero tsunami, la palabra, o sea, quisiera rezar la palabra. Para empezar, te has preguntado, tengo una duda, pero quizás es existencial en este momento. Me sorprende casi poéticamente la metáfora del agua tan presente en lo que concierne al feminismo. ¿Te has preguntado por eso? Se habla de olas feministas. Claro, por eso la primera ola, la segunda ola, ¿no? Ahorita las mareas, ¿no? La marea verde, ahorita como el tsunami. ¿Hay algo con el agua? Pues claro que sí, yo creo que sí, porque pues justamente ha sido como el léxico que se ha usado en el feminismo. Supongo que tiene que ver, por un lado, con algo que es fluido, que se mueve, ¿no? Y que pues generalmente, o sea, la luna, la marea, todo eso ha sido tradicionalmente, digamos, ligado a lo femenino. Entonces quizás por ahí, pero... Y seguramente hay estudios muy serios sobre por qué esto ha sido así, pero bueno, así nomás yo también lo siento así, o sea, así como una medio especie pop, de lo que me viene a la cabeza es eso, un poco. De imaginario acuático. Exacto, femenino, como de la luna, las mareas. Yemayá, qué sé yo, ¿no? O sea, como en distintas tradiciones. Oye, pero tsunami es violento. O sea, un tsunami destruye. ¿Es hora de destrucción? ¿Crees en la destrucción? ¿Crees que la violencia, hablábamos de algunos desbordes, puede? ¿Algo? Llegó la hora. Llegó la hora. Preguntas difíciles. Pues mira, es una pregunta muy importante, creo. Creo que creo que en un momento donde hay una inequidad estructural tan grande, la violencia tiene que ver con el poder. Quien detenta el poder ejerce violencia. Las personas, ya sean movimientos de resistencia, comunidades que buscan autonomía, en este caso las mujeres que han sido tradicional y estructuralmente oprimidas, no pueden ejercer la violencia, ejercen, digamos, resistencia y pues eso puede ser incluso agresivo. O sea, a más fuerza, más fuerza de sí, y puede haber agresión, pero violencia es un tema estructural. Entonces, de abajo puede haber, te digo, como esta sensación de sí, de resistencia, de agresión, pero no directamente, no la llamaría yo, como filosóficamente, digamos, violencia. Y la imagen del tsunami, pues es algo, sí, que arrasa, y que es como ola tras ola tras ola, se vuelve como esta especie de tsunami, pero yo lo veía en el sentido como positivo, obvio, no en el sentido destructivo de muerte, sino en el positivo de arrasar masivo. Con lo que sí, algo que arrasa con lo que ha estado violentándonos, con diques que han estado frenando a las mujeres, ¿no? Ahora diciéndolo me viene a la mente Kali, la diosa de la destrucción y la regeneración. O sea, para que haya algo nuevo también se tienen que destruir las cosas malas, al menos, ¿no? Vamos a irnos a una pausa y volvemos con este tema que da para muchísimo. No se vayan. Tsunami, feminismo, sigamos pensando a dónde vamos, qué estamos haciendo con esto. Volvemos. Bienvenidos de vuelta, estamos con Gabriela Jáuregui, estamos platicando de feminismos, de México, de tsunamis.
Gaby, ¿qué tan importante fue que este proyecto fuera colectivo? O sea, tú ya has pensado mucho el feminismo, hubieras podido escribir tú solita un libro llamado Tsunami, explicando los... ¿No? No. Porque, ¿qué es lo importante aquí en lo colectivo? Muchas cosas. Creo que la primera es la diversidad, porque el feminismo nunca es uno, sino son muchos. Hay muchas formas de hacer, vivir y pensar el feminismo, muchas definiciones, algunas incluso no coinciden en ciertas cosas. Entonces, creo que eso es bien importante. No se puede como que reducir, ni me parece interesante, incluso me parece peligroso reducir el feminismo a una sola cosa, porque por naturaleza es antitotalitario. Entonces, no todas las mujeres pensamos en lo mismo, no todas las mujeres vivimos las mismas opresiones de las mismas formas, no todas nuestras cuerpos son iguales, en fin, ¿no? Como que, entonces creo que era bien importante reflejar un poco esa diversidad dentro de la idea de los feminismos. Entonces, pues eso, si no lo haces en colectivo, pues ¿cómo? No tiene mucho sentido que yo me ponga a hablar como de, bueno, el feminismo, no sé qué, y el feminismo indígena, y pues yo qué, ¿no? O sea, mejor invito a alguien que es de un pueblo originario y que piense el feminismo desde ahí o lo que sea, ¿no? Entonces como que un poco esa era la lógica y siento que, te digo, por lo mismo, en sus momentos más como alegres, el feminismo es algo que se hace en comunidad, que se hace si tenía una lógica feminista también, ¿no? Decisión o digamos, ¿no? Este imperativo quizás de lo colectivo, ¿no? Hablaste en algún momento de que era un espacio, que se buscaron un espacio justamente para abrir este diálogo. Creo que los espacios suelen ser importantes. O sea, la mujer mucho tiempo estuvo en el hogar y de hecho sigue estando en un gran porcentaje. O sea, es cierto que hay estas manifestaciones donde se sale a la calle, pero no siento que sea lo general. Pero las mujeres en la historia del feminismo han buscado estos espacios, incluso detrás de las paredes, para juntarse y empezar a platicar, empezar a hacer fuerza. Tú hablas en uno de tus textos de unas comunidades Tupperware, ¿no? ¿Qué en la historia ha sucedido así? Pues yo creo que, bueno, ahora, creo que fue en el 2000 y poquitos, que los psicólogos evolucionistas estudiaron este tema que cuando hay una crisis, ¿no? Antes se pensaba que había la reacción de pelea o huida, ¿no? Y recién como que se dieron cuenta que predominantemente entre las hembras de distintas especies, pero específicamente primates, incluyendo humanos, hay esta otra reacción que es como cuidar y amistar. Y esa es una reacción real, estudiada, biológica, ante momentos de crisis, dificultad, violencia, etc. Y es predominantemente las mujeres. Entonces creo que la idea de hacer comunidad, justamente, de sentarte y decir, oye, toma, aquí es una tacita de café, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes el ojo morado? ¿Te tropezaste? Como dijiste allá afuera, o ¿qué está pasando? No, como que estas cosas muy sencillas, muy pequeñas, en el caso de lo doméstico, muy íntimas, de hacer comunidad entre mujeres, han sido una forma de sobrevivir, de resistir también, y siento que justamente no es coincidencia que las personas que están como al frente, al menos en nuestro país, de temas como defensa del territorio o como búsqueda de desaparecidos, sean mujeres, sean las madres, las hermanas, las esposas o las que están cuidando el territorio, porque estamos acostumbradas por un tema de sobrevivir a justamente amistar y cuidar. Y se ha hecho, me parece, desde toda la vida. Recuerdo los salones franceses, ¿no? O sea, las mujeres no tienen permiso de estar en el espacio público, bueno, entonces lo hacen adentro de las casas, ¿no? Y así empiezan como a dialogar, a educarse, a crear pensamiento. ¿Esto que llamamos un poco sororidad hoy, esta palabra? Pues sí, puede ser como... ¿Cómo podemos mejorar nuestra sororidad así? ¿Crees que cualquier persona puede de alguna manera romper este aislamiento tradicional? O sea, dos personas que se juntan o tres, o sea, por eso existen leyes, cuando las cosas se ponen un poco delicadas y el gobierno empieza a tener miedo de algunos cambios, que no permiten la reunión, ¿no? Sí, pues... Más de dos personas está prohibido. Claro, pues digo, esto es algo que
tiene que ver con, otra vez, con temas de poder y política que nos atraviesan como mujeres, pero también nos trascienden en el sentido de que desde siempre pues no había que dejar que 2 esclavos o más de 2 esclavos estuvieran cuchicheando, no vaya a ser que decidan que se la están pasando muy mal y maten al amo o qué sé yo, ¿no? Como que o sea, mujeres no se aíslen. Claro, y por ejemplo, ahora que usaste la palabra, específicamente la palabra aislar, pienso en Hannah Arendt y justamente como una de las cosas que ella observa como la raíz del fascismo es justamente el aislamiento, lo que permite que haya como un tema totalitario y de muerte, como lo hubo en Europa, como lo está viendo ahorita, en todo el mundo, es un tema de aislamiento. Entonces, la creación de edificios de departamentos donde la gente ya no vive como en especies de caseríos donde están viéndose todo el día, ¿no? Esto hace tiempo, pero ahora pues la creación de cantidad de redes sociales donde pensamos que estamos conectadas y a veces sí lo estamos, pero donde también se genera un aislamiento de cuerpo y donde cada quien se queda en su pantallita y en su casa y no sale a verse a las calles y a decir, sí, tú y yo estamos padeciendo esto mismo, vamos a ir a reclamar, ¿no? A quien toque reclamar. O sea, un primer acto político o feminista serían 2 mujeres que se encuentran, que tocan a la puerta, oye, ¿estás bien? Crear un vínculo con la mujer de junto ya es un primer acto de resistencia y ya es sororidad y es feminismo. Sí, totalmente. Yo creo que es desde algo tan básico como eso, como te veo, nos reconocemos, nos saludamos, ¿no? Uno a veces piensa en actos políticos gigantes. Esto es un pequeño acto que ya cuenta. Si todos lo hacemos, empezamos a romper esas estructuras. ¿De acuerdo? Totalmente. Oye, estamos acostumbrados a leer la historia, que quizás tiene que ver con esta visión patriarcal o hegemónica, por héroes y villanos, ¿no? Entonces, la historia tiene grandes nombres, pero siento que a veces también la historia feminista tiene grandes nombres. O sea, hablamos de Simone de Beauvoir, o sea, de hecho, compré hace poquito un libro de historia del feminismo y pasa en realidad por personas. Que si Simone de Beauvoir, que si Louise Michel, que si Bell Hooks, que si Rara. O sea, hacemos un recorrido por estas mujeres y así se cuenta la historia. ¿Es una visión feminista hacer esto así? O sea, ¿una revisión de la historia feminista iría más hacia lo colectivo o seguiría rescatando la idea de que hay una persona que representa, una persona que es el nombre que concentra la lucha? Yo siento, pero esto es algo personal. Bueno, espero que todos lo estás respondiendo personalmente. Sí, así no estoy representando al movimiento, porque te digo, somos muchas y todas pensamos de formas, ¿no?, distintas. Una cosa que a mí me interesa mucho el feminismo también es que es un análisis económico y es anticapitalista. Ahora, una forma capitalista de hacer cultura y de hacer mundo es enfocarse en los individuos, en el individuo como la persona que solita va a salir adelante, etc. Esto es una forma de contar la historia muy gringa, por ejemplo. Y falsa, porque una persona sola no puede hacer nada. Claro que no, pero eso, si tú incluso analizas narrativas de cine, artículos de periódico, siempre pareciera que en los grandes movimientos, Occupy, lo que fuera, o mirando hacia atrás también a los 60s o el tema de los derechos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los afroamericanos se unieron, pues claro, quedan Martin Luther King, queda Malcolm X, pero ninguno de estos tipos de movimientos de cambio social son los individuos que actúan solos. No hay forma de que eso funcione. En el feminismo es lo mismo, pueden haber figuras que cobran en la narrativa histórica, como tú dices, un poco como América neurocéntrica, salen a relucir estas personas, pero eso no quiere decir que así sea como se gestan ni como trascienden estos movimientos. No sé, si pensamos en las sufragistas que lograron el voto, pues en cada país siempre hay como una figura o dos, ¿no? Pero en realidad eran ligas de mujeres, eso, incluso saliendo a quemar y a hacer unas locuras tremendas, ¿no? En 1902 o lo que sea. Y eso, no son las historias de individuos, sin embargo, la forma de contar historias que tiene que ver con el capitalismo tardío y con ciertas formas occidentales de contar las historias, se enfocan en individuos. Y bueno, está padre saber que
tal mujer o tal otra mujer hicieron estas cosas, pero nunca las hicieron solas ni aisladas. No, estaría increíble encontrar una nueva forma de contar la historia, ¿no? Que no necesitemos justamente siempre héroes y villanos, que además luego siempre el villano resulta que sí era un poco héroe y que al final eran hombres y que todos tenían sus lados oscuros y sus lados no oscuros, y pues nunca estuvieron solos. Se nos está acabando el tiempo. Quería hacerte una última pregunta que me parece esencial, sobre todo porque la audiencia ha comentado mucho al respecto. Hay hombres inquietos. O sea, ¿qué puede hacer un hombre que se quiere? Bueno, los comprendo, por supuesto que los comprendo. Creo que los rebasa muchísimas cosas de alguna manera. ¿Qué puede hacer un hombre que se quiere apoyar a las mujeres que conoce? ¿O cómo no? ¿O qué le dirías a un hombre que está asustado? Bueno, a los que están inquietos diría que bueno. A los que están asustados diría, pues, ¿qué habrás hecho? Pero creo que... ¿Y a los que se quieren sumar? A los que se quieren sumar lo primero es escucha. Escucha, porque luego, no sé, después de, por ejemplo, el Me Too, habían muchos que querían pronunciarse y es como, momento, no te pronuncias, siempre estás ocupando el espacio, el habla. Escucha a tu novia, a tu hermana, a tu mamá, a tu compañera del trabajo, lo que sea, escucha. Ya que escuchaste, entonces súmate a lo que te acaban de pedir que te sumes. Es decir, si te toca, no sé, pararte en una marcha atrás y no adelante, pues escucha, te lo están pidiendo por algo, ¿no? Claro. Si te toca sentarte y hacer un poco memoria de las violencias o los momentos en que has abusado de tu poder, bueno, pues reconócelo, no se trata de flagelarse. Claro, ¿no? En cierto modo, otra vez no ser el protagonista, no ser el líder, no ser el que, sino fundirse en una colectividad también, ¿no? Sí, como no ser un paso atrás. Sí, como gracias, Gaby. tranqui. Muchas gracias. Se nos ha terminado el programa. Espero que sigamos platicando pronto. Gracias a ti por invitarme. Gracias por venir a la revista. Siempre eres muy cercana, colaboradora y consejera en todos estos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a TV UNAM y nos vemos, pues, como siempre, por aquí la próxima semana. Muchísimas gracias.